Queremos empezar con Josep Roqué, que tenemos mucho interés en escucharte. Josep Roqué trabaja en la Universidad de Barcelona, pero bueno, se ha formado en Francia, en Reino Unido, ha trabajado en Estados Unidos y queremos que nos cuente una técnica de datación que están realizando y bueno, pues el título de su ponencia dice algo así como técnicas de análisis avanzadas aplicadas al estudio de la producción de cerámicas históricas, perspectivas sobre procesos de cocción, condiciones redox y contexto cronológico a través de investigaciones con SAS, microscopía y paleomagnetismo. Así que cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por venir hoy a la conferencia. Soy Josep, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Tierra y llevo varios años trabajando en el estudio de cerámicas antiguas, cerámicas históricas, cerámicas arqueológicas. Y vamos a presentar en esta charla un poco un conjunto de resultados en técnicas no tan convencionales, ¿de acuerdo?, que hemos estado utilizando en la Universidad de Barcelona y con otros colaboradores para entender mejor este tipo de materiales. Muy bien. ¿Por qué las cerámicas? Bueno, básicamente porque las cerámicas son este conjunto de materiales arqueológicos que son muy abundantes en el registro arqueológico por su baja degradación, alta conservación y su distribución amplia tanto en áreas geográficas como temporales que están asociadas a la distribución de las diferentes culturas y sociedades, ¿de acuerdo? Son una de las muestras más comunes que se puede encontrar en el registro arqueológico y además contienen una información muy interesante sobre las capacidades tecnológicas y técnicas de las diferentes culturas y no solo registran esa capacidad técnica y tecnológica, sino cómo ha sido transferida durante los diferentes periodos y áreas geográficas. Como ejemplo, ¿no?, tenemos aquí 3 grupos de cerámicas, que son los que hemos estado estudiando. Todos es cerámica, ¿sí?, pero obviamente son muy diferentes. Tendríamos pues cerámica ática, de la Grecia antigua, cerámica de reflejo metálico medieval y cerámica cerámica Ming del siglo XV. Tenemos pues siglo XIII, pues del periodo ático y del siglo XV. Todas estas 3 cerámicas tienen una apariencia muy diferente y su modo de producción también es muy distintivo, ¿de acuerdo? Estas 2 cerámicas, por ejemplo, lo que presentan es un cuerpo cerámico rojo de arcilla, pero esta cerámica islámica tenía un barniz de color blanco para ocultar, ¿no?, esta apariencia rojiza del cuerpo cerámica. ¿Por qué? Pues para intentar imitar lo que era la porcelana china, ¿de acuerdo? Chinos tenían porcelana, que tenía un cuerpo blanco. Los árabes no sabían cómo generar la porcelana. Estaban en proximidad, en contacto cultural con China y desarrollaron una serie de esmaltes para imitar la cerámica de porcelana tipo decoración, en este caso, para intentar imitar este esmalte blanco, ¿de acuerdo? Otras diferencias y curiosidades de las cerámicas es su metodología de producción, era muy diferente una de las otras. Lo que tendremos aquí, por ejemplo, en la cerámica ática, es una superposición de barnices rojos o negros que en función de la tipología de cocción se conseguía pues, la pigmentación roja o la pigmentación negra, ¿de acuerdo? En la cerámica pues, islámica lo que tendríamos es el cuerpo cerámico rojo, la aplicación de un barniz y de un vidriado que daba esta opacidad de color blanco y después sobre cubierta, encima de este vidriado, se le aplicaba una capa pictórica que después de un proceso de cocción elaborado daba este reflejo metálico o metalizado del lustre, ¿de acuerdo? Y en cambio en la cerámica china lo que tenemos es la creación de la porcelana. Sobre directamente de la porcelana, bajo cubierta, bajo del vidriado, se aplicaba el pigmento y después se aplicaba el vidriado encima y se cocía y se obtenía pues, lo que sería la porcelana azul del siglo XV Ming, tan característica, ¿no?, que todo el mundo pues, tiene en su... ¿Sí?
Vale. Pues que todo el mundo, pues bueno, muy característica de este periodo de la historia de China, ¿de acuerdo? Muy bien. Dicho esto, estos materiales a nivel tecnológico y a nivel de materiales presentan una gran complejidad por todo este tipo de procesos y de diferentes materiales involucrados. Aquí lo que tenemos es una micrografía de una sección de cerámica de reflejo metálico del siglo XIII. Tenemos pues el cuerpo, ¿no?, de la cerámica, que es rojizo. Tenemos el vidriado. En este vidriado, aquí en esta capa intermedia, vemos un difuminado como unas nubes, ¿no? Estas nubes es precisamente los cristales de óxido de estaño, que sería la casiterita, que es lo que le da esta coloración blanca a la cerámica, lo que tapa, ¿no?, el cuerpo cerámico rojo. Tendríamos el vidrio transparente y en la parte más superficial tendríamos estas líneas rojas que se ven en esta sección adelgazada, que sería precisamente una capa de no más de 500 nanómetros, media micra, de grosor, responsable pues de la coloración de este efecto metálico, ¿de acuerdo? Esto es lo que seríamos capaces de ver en microscopía óptica, ¿sí? Si implementamos otras técnicas más avanzadas, entre comillas avanzadas o más nuevas, más que avanzadas sería hoy en día más poco convencionales, podemos estudiar lo que sería esta capa de pigmento. Sí, adelante. Bueno, ¿voy a continuar o...? Bueno, continúo. Si utilizaremos lo que sería microscopía electrónica de transmisión, que explicaré un poco más adelante de qué se trata, y observamos estas capas a una escala de 100 nanómetros, vemos que esta capa continua roja está constituida por partículas. Estas partículas tienen un tamaño promedio de unos 50, 10, 5 nanómetros, ¿sí? Que ahí podemos ver la escala, y sería justo en la superficie de este vidriado de cerámica medieval, ¿de acuerdo? Para introducir un poco qué significa, si nosotros cogemos 1 milímetro y hacemos 1 millón de divisiones, ¿sí? 1 milímetro, hacemos 1 millón de divisiones, pues cada una de estas divisiones sería 1 nanómetro, ¿de acuerdo? Esto sería un poco la escala de estudio. Lo que podemos hacer también es coger esta cerámica y en lugar de estudiarla pues, transversalmente, la podemos estudiar en superficie mediante técnicas de sincrotrón de rayos X. Podemos hacer un mapa elemental de composiciones donde podemos ver la distribución de los elementos químicos. En este caso es un mapa de fluorescencia de rayos X de la distribución del cobre. Color más cálido, este verde, sería más cobre, más frío, menos cobre. Y lo que podemos hacer son microanálisis, ¿no? Cada punto pues sería cada micra. Podemos hacer una microanálisis de espectroscopía de rayos X, que hablaremos un poco más adelante de qué se trata. Y lo que tendríamos es ese tipo de información espectroscópica. No sé si se ve porque el logo de la Caixa quizá lo tape, pero aquí pone angstroms a la -1. O sea, estamos hablando de técnicas que si 1 nanómetro se trata de coger 1 milímetro y hacer 1 millón de divisiones, pues en 1 angstrom es coger 1 milímetro y hacer 10 millones de divisiones. Y 10 millones de divisiones sería 1 angstrom. Ya estaríamos hablando de distancias de enlace interatómicas, ¿no? 1 angstrom sería... Un enlace químico está entre 1,5 3,5 angstroms, ¿sí? Pues esta técnica espectroscópica nos daría información de este rango de distancias del ambiente muy local del elemento químico que queremos estudiar. De acuerdo. Bueno, pues empezaremos a hablar un poco de la radiación sincrotrón. ¿Qué es el sincrotrón? Bueno, cuando yo empecé a estudiar, cuando empecé a hacer la tesis doctoral, se estaba hablando que se iba a construir un sincrotrón en Barcelona. Nadie sabía muy bien lo que era, una cosa muy interesante. Y, bueno, básicamente un laboratorio de radiación sincrotrón sería lo que se llama una fuente de rayos X, pero de fuente continua de rayos X en todo el espectro electromagnético. O sea, tenemos rayos X, lo que se dicen suaves, rosados y duros, que implica pues, un gran
rango espectral y de energías con múltiples tipos de aplicaciones como las que he ilustrado aquí en la derecha, ¿de acuerdo? ¿Qué aspecto tiene el sincrotrón? Pues hace unos 15-20 años se construyó ALBA, que es un acelerador de partículas. Tiene esta forma circular, esto está al lado de Barcelona. Es una infraestructura singular española donde todos los españoles tienen acceso a hacer sus experimentos. Y lo que hacen es acelerar partículas. En este caso es un subtipo de acelerador de partículas. Este acelerador de partículas lo que acelera son electrones específicamente, diferentemente del de Suiza, que todo el mundo tiene en mente que es muy grande, que es más grande porque aceleran átomos. Por ejemplo, intuitivamente, cuando más grande sea el diámetro, más energía van a generar. Para acelerar átomos necesitas un anillo más grande, para acelerar electrones necesitas un anillo más pequeño, ¿no? Bueno, total, que lo que hacen es acelerar electrones aquí, dando vueltas. Los electrones están dentro de un circuito de ultra alto vacío, ¿de acuerdo? Esto, de hecho, no es circular, sino que son polígonos. Es un polígono, o sea, son secciones rectas, ¿de acuerdo? De tubos en ultra alto vacío, por donde van circulando los electrones a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Y cuando llegan al final de esa sección recta de vacío, hay un imán, cambian de trayectoria. Entonces, cuando tú aplicas una aceleración a una partícula cargada, se emite radiación electromagnética. Entonces, lo que se utiliza en un sincrotrón es utilizar esta radiación parasitaria, se capta y se proyecta encima de la muestra, y en función del tipo de radiación que tú selecciones y como tú la incidas sobre tu muestra, el tipo de geometría y de detectores que tú tengas, vas a poder medir muy diferentes tipos de propiedades de la materia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es muchas secciones rectas distribuidas en esta nave espacial, ¿no? Y en cada una de estas secciones rectas, al final de ellas, hay una línea de sincrotrón que capta y utiliza la radiación electromagnética. Cuando entras dentro del sincrotrón, para los que no habéis estado dentro, pues tiene este aspecto. Esta es una cobertura solo para proteger de las inclemencias del tiempo. Tienes unos bloques de cemento porque es una instalación radiativa, no radioactiva. O sea, tú cuando apagas el sincrotrón no hay radiación, a diferencia de las centrales nucleares, ¿no? Es radiativa, no radioactiva, pero todo ese radiativa pues, puede ser peligrosa para la salud cuando está en funcionamiento. Entonces, lo que necesitan bloques de cemento muy importantes. Aquí tendríamos el circuito por donde circulan los electrones a la velocidad de la luz, y en cada una de estas secciones lo que tenemos serían las beamlines, que son estas cajitas que salen, que están tangencialmente localizadas a la circulación de los electrones, que lo que tienen es ese tipo de dispositivos. Aquí es donde va la muestra. Aquí es donde va un pedacito de cerámica que es 5 por 5 centímetros, para que os hagáis una idea. Toda esta máquina para estudiar una cerámica que tiene 5,5 centímetros de superficie, la colocamos aquí. Los rayos X vienen del fondo de la pared sobre nuestra muestra, y todo esto de aquí pues serían todo el sistema de detección de los fotones para medir la interacción entre rayos X y materia y poder determinar las propiedades. Bueno, y un espectro de absorción de rayos X, que es lo que vamos a estar hablando, tiene esta apariencia. No, lo que tenemos aquí es la cantidad de energía que estamos enviando a nuestra muestra, ¿no? Más energía, más energía, más energía, más energía, y esto es la cantidad de absorción. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es, le damos energía a nuestra muestra, no pasa nada, y de repente nuestra muestra absorbe muchos fotones. Eso implica la expulsión de los electrones a la banda de conducción, y una vez pasada la banda de conducción tenemos una serie de oscilaciones que son representativas de su propiedad. La espectroscopía de absorción de rayos X se basa en el efecto fotoeléctrico. Efecto fotoeléctrico, iluminamos la muestra con rayos X, los electrones de las capas más internas son expulsados, los electrones de las capas más internas pasan las capas más externas pasan a las capas más internas. Eso se traduce en una emisión de rayos X característica de cada elemento, ¿no?
Las emisiones de rayos X son características del elemento y de las bandas energéticas de los electrones que hemos expulsado, y lo que tenemos es que la emisión de fluorescencia es de energía inferior a lo que sería la energía que le hemos dado a nuestra muestra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los rayos X tienen una capacidad para identificar lo que sería la composición química a partir de los espectros de emisiones de rayos X, pero no solo la composición química, sino que también el estado de oxidación, ¿de acuerdo? Mediante espectroscopía de absorción, si comparamos en este caso lo que estuvimos midiendo el cromo 3 respecto al cromo 6, podemos ver que tienen una característica muy diferente. Tenemos la banda de absorción para el cromo 3 tiene esta distribución, y en el cromo 6 pues tenemos un prepico y la banda de conducción. Si comparamos los espectros, vemos que estaban desplazados por un gap de energía bastante significativo y un prepico que básicamente es la cantidad de energía que han necesitado los electrones para salir de su ambiente local antes de ser expulsados al nivel de conducción, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta todo este tipo de explicaciones, ¿de acuerdo?, que vamos a guardar para después, también vamos a introducir lo que sería la microscopía electrónica de transmisión. La microscopía electrónica de transmisión nos permite tener imágenes de alta resolución sobre nuestra muestra. ¿Por qué? Porque también aceleramos electrones que los impactamos contra nuestra muestra, adelgazamos nuestra muestra hasta que tenga 100 nanómetros de grosor, impactamos los electrones, por debajo de 100 nanómetros la muestra es electrotransparente, los electrones son partículas cargadas que las hacemos circular en nuestro microscopio de electrón en este tubo de ultra alto vacío, la muestra estaría en una altura intermedia, los electrones atraviesan nuestra muestra, generan una imagen que captamos mediante pantallas digitales o en este caso una pantalla fluorescente, y básicamente el truco está en que si nosotros aceleramos una partícula cargada eléctricamente a mucha alta energía, 200 kilovoltios, la longitud de onda es muy corta y por tanto tenemos una alta resolución. Eso nos permitiría no solo tener lo que sería medir propiedades de la interacción de los electrones como la materia, como lo que sería la difracción de electrones para determinar la estructura cristalina, sino también obtener imágenes de alta resolución de nuestros materiales. Esto sería también decoración cerámica medieval, observada mediante microscopía electrónica de alta resolución, esto sería 200 nanómetros, y lo que estemos viendo aquí, que estos son 5 nanómetros, es una nanopartícula, y cada una de estas rayas que vemos son planos atómicos cristalinos de átomos que están ordenados periódicamente formando la estructura cristalina de nuestra nanopartícula. ¿De acuerdo? Y lo que podemos analizar es, a partir de transformada de Fourier, la distribución de frecuencias, podemos determinar los diferentes espaciados cristalinos y podemos determinar qué estructuras cristalinas están formando esta nanopartícula. Esta nanopartícula no es solo una estructura, sino es una combinación de diferentes precipitados que hablaremos más adelante. Muy bien, pues esta charla básicamente vamos a presentar una serie de resultados que se han obtenido mediante la combinación de estudio en algunos casos de radiación sincrotrón, otros de microscopía electrónica de transmisión. Empezaremos por estudios porcelanas chinas mediante radiación sincrotrón. Nuestra intención era entender cuáles eran las condiciones de producción de estas cerámicas, cuál era la temperatura de cocción y las condiciones de los hornos en que se producían. Y lo que hicimos fue coger esta cerámica de 5 centímetros por 5 centímetros, la llevamos al sincrotrón y nos fijamos pues, en el pigmento que salió desde la base de la cerámica hacia la superficie del vidriado durante el proceso de cocción, que es el pigmento pues, que ha tenido más susceptibilidad y de reaccionar y de precipitar en el momento de la producción cerámica. Hicimos un estudio primero mediante microscopía electrónica. Estas manchas negras que se ven en estos pigmentos tienen pues una estructura fractal muy curiosa. Como podéis ver, esta estructura dendrítica, estas manchitas, de repente, ¿no? Lo que parece solo manchas,
pues lo que tenemos pues, es un proceso de cristalización de estos pigmentos que han salido desde la base de la cerámica a la superficie del cristal y han cristalizado de forma dendrítica, porque bueno, estos son espinelas cúbicas, y lo que tenemos son cubos que se han enganchado por el vértice uno a lo largo de los otros, haciendo este desenvolupamiento fractal. ¿De acuerdo? Esto ya nos ha dado un poco de pistas qué tipo de mineral es. Una espinela, y fuimos al sincrotrón y hicimos pues, un mapa de fluorescencia, de distribución elemental. En este caso podemos ver la distribución del hierro y la distribución del manganeso en superficie de la cerámica. Hicimos pues, transectos de microanálisis. Cada uno de estos puntos fue un punto de análisis mediante espectroscopía de absorción de rayos X para determinar el estado de oxidación, intentar también determinar pues, qué tipo de minerales es. Primero, intentamos ser un poco listos, a veces nos sale mal, y lo que hicimos fue coger estándares de minerales bien conocidos del Museo de Historia Natural de Barcelona, candidatos a ser los pigmentos que íbamos a estudiar, y los medimos en el sincrotrón, ¿de acuerdo? Y podemos ver que en función del estado de oxidación, más oxidado a la derecha, porque cuando más oxidado es más difícil arrancar electrones a nuestro compuesto, porque tiene una carga positiva más grande, entonces tenemos una distribución hacia la derecha de espectro de absorción y tenemos morfologías específicas de los compuestos, en este caso de manganeso, pirrosita, rhodonita, hausmannita, y también miramos pues, qué compuestos de hierro podían ser candidatos, entre los cuales miramos lo que era también basalto, que es vidrio volcánico. Pues muy bien, hicimos nuestras medidas. Cada uno de estos puntos es un espectro de absorción de rayos X, no solo de manganeso, sino que también estudiamos la absorción del hierro y los comparamos con nuestros estándares, ¿no? La rhodonita y la hausmannita, siendo rhodonita al verde y siendo hausmannita al rojo, y podemos ver precisamente pues, que nuestro pigmento de manganeso, algunos tienen componentes muy de hausmannita y otros tienen componente más de rhodonita, ¿no? Siendo rhodonita un silicato y siendo hausmannita una espinela, un óxido, que sería la estructura cúbica, y el otro estaría como más asociado al vidrio, un silicato, ¿sí? Y lo cuantificamos, hicimos un fitting, ¿no? Un ajuste estadístico, como se habló un poco el otro día de manuscritos, pero en lugar de manuscritos utilizamos espectros de absorción de rayos X y cuantificamos la proporción de cada uno de estos elementos, de estas fases minerales, cuál es la contribución en el espectro problema de cada una de estas fases minerales, y también cuantificamos la posición de este prepico, que es indicativo del estado de oxidación de nuestros compuestos. Pudimos determinar que básicamente se trata de hausmannita. Hausmannita sería la fase más predominante en estas manchitas, que sería esta espinela responsable de estas estructuras fractales, y un componente más residual de rhodonita, que sería el silicato de manganeso. Repetimos las medidas para lo compuesto del hierro, esto sería el fitting del hierro, y vimos que tiene una contribución bastante importante para lo que sería el tipo basalto en nuestras componentes. Cuantificamos el prepico de absorción de rayos X del hierro y lo plotamos en un diagrama de estados de valencia y de coordinación del hierro, 2 en coordinación octaédrica o 2 en coordinación tetraédrica, coordinación octaédrica, 3 coordinación octaédrica y 3 coordinación tetraédrica. En sistemas naturales se ha hecho este tipo de estudios para basaltos volcánicos, y pudimos determinar que nuestro hierro, ¿sí?, en comparación lo que serían estos basaltos que se han encontrado y se han medido en sistemas naturales, se encontraría una composición intermedia entre coordinación tetraédrica y octaédrica, pero en la banda más oxidada de composiciones. Muy bien, pues a partir de este estudio lo que hemos podido determinar es que precisamente a partir de estos defectos, que serían estas manchitas que han surgido en la superficie de la cerámica, que tiene una estructura fractal con este crecimiento dendrítico, son hausmannita. La hausmannita sería una espinela que precipita por temperaturas superiores a los 1000 grados, ¿sí? Y por el estudio del hierro hemos podido determinar, en comparación con sistemas basálticos naturales, que eran en condiciones oxidantes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este tipo de cerámica se hacía en unos hornos que se excavaban, de hecho, dentro de la montaña, porque ya estaban a muy alta temperatura, por encima de 1000 grados,
Cuando trabajas a muy alta temperatura, las estructuras son muy inestables. Lo que hacían era hacer cuevas dentro de la montaña, poner la cerámica, ¿sí? Y no conseguían sellarla completamente y se encontraban en condiciones oxidantes. Entonces, bueno, esas serían un poco las conclusiones de este estudio, ¿sí? Esto fue publicado en La Vanguardia, les hizo mucha gracia nuestras investigaciones, salió en La Vanguardia y hicieron un vídeo divulgativo del estudio de cerámica que ahora os lo pasarán sobre qué hicimos en el sincrotrón para ilustrar un poco más lo que estuvimos haciendo. Muy bien, pues vamos a seguir al siguiente problema o al siguiente estudio, que es la cerámica, el estudio de los procesos de cocción de la cerámica de reflejo metálico, ¿de acuerdo? Y para determinar, pues, cómo pudieron en la época medieval conseguir este tipo de decoración metálica encima de un barniz, un esmaltado de vidrio, consiguiendo lo que serían pues, estas estructuras, nanoestructuras, ordenadas de nanopartículas en la superficie del vidriado. Estamos hablando del siglo XIII, que estaban realizando pues, nanotecnología, esta gente, ¿de acuerdo? Nanotecnología, nanocompuestos. Lo que hicimos fue coleccionar una serie de réplicas en lo que sería un cerámico moderno, donde en una rampa de calentamiento había diferentes piezas de cerámica y les sacamos pues, en diferentes partes de este proceso de cocción diferentes muestras en diferentes estadios de evolución y desarrollo de estas decoraciones cerámicas. Las estudiamos primero de todo en superficie, porque en ese momento no teníamos muy claro si lo que teníamos era una pintura que se había hecho encima, se había puesto una pintura encima y había quedado fijada encima del vidriado, o si realmente lo que era una incorporación de este material dentro de nuestro vidriado. Pues hicimos técnicas de análisis de superficies y pudimos ver pues, que no había un gap, no había ningún step donde había el reflejo metálico, donde no lo había, pero sí que había un incremento de la rugosidad de la superficie, ¿no? Ya mediante técnicas de interferometría de luz blanca, que no tienen mucha resolución, pero ya se puede ver pues, donde hay el reflejo metálico, tenemos rugosidad, y donde hay el vidriado no hay rugosidad. Pero no hay lo que sería un step, un salto, por el añadido de un esmalte que estuviera sobre o de otro esmalte, sino que parece realmente un proceso sobreimpuesto. Para estar seguros que no era un problema óptico, fuimos a otro tipo de microscopía de fuerzas atómicas y efectivamente podíamos ver que debajo del vidrio había un bultito. Cada uno de este bultito es un nanocristal que ha crecido dentro del vidrio, ¿sí? Estamos hablando de escalas muy pequeñas, ¿eh? Esto debe tener pues 100 nanómetros, 200 nanómetros de diámetro cada uno de estos bultitos que podemos ver. Y comparamos estos bultitos o la superficie de nuestra cerámica con cerámica antigua, que es este de aquí abajo. Y tenemos exactamente el mismo tipo de fenómeno en superficie del desarrollo de estos nanopigmentos en superficie de la cerámica. Entonces, fue una cierta manera de corroborar que efectivamente este tipo de réplicas correspondían con lo que estábamos observando, ¿no? Tenían el mismo tipo de fenómeno. Cogí esta cerámica, la corté por la mitad, la pulí, la bombardeé con iones de argón,
para intentar hacer esta playa de menos de 100 nanómetros de grosor, y bajo siendo 100 nanómetros de grosor ya es electrotransparente los electrones, y pudimos observar desde la réplica 1 hasta la 4 un proceso de cristalización. De lo que tenemos es primero una nucleación, un crecimiento cristalino con una dispersión de tamaños de cristales diversa, y finalmente pues la disolución de las nanopartículas más pequeñas para engrosar las nanopartículas más grandes. Esto estaría asociado pues por la identificación de fases cristalinas metálicas, el desarrollo de cobre metálico, y lo que tenemos pues sencillamente es un proceso de cristalización en que lo que tenemos es una entrada de elementos químicos, ¿sí? Aquí tendríamos pues, esto sería el vidriado y esto sería el lado de la decoración, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos es que a base de que va evolucionando el proceso de formación de la decoración cerámica, los elementos alcalinos, como ahora el sodio y el potasio, disminuyen, y lo que aumenta serían los elementos metálicos como el cobre y la plata dentro de la matriz. Y lo que tendríamos es un intercambio 1 a 1 de los elementos alcalinos de lo que sería la cerámica, ¿sí?, por elementos metálicos de una pintura que se había aplicado en su superficie y que se había reducido, porque mediante los espectros de absorción un poco ruidosos estos de rayos X vemos la desaparición de lo que sería el estado de oxidación del cobre para pasar a un estadio más metalizado. Este prepico desaparece y lo que tenemos es el desarrollo del pico de absorción del cobre metálico. Eso eran las réplicas, cogimos una cerámica antigua del yacimiento de Ollerías Chicas en Valencia, estudiamos en Estados Unidos 2 áreas diferentes, hicimos el mapa de fluorescencia, ¿de acuerdo? Hemos hablado de fluorescencia y absorción. Esto sería el mapa de fluorescencia y de distribución del cobre, más brillante, más cobre, menos brillante, menos cobre. Hicimos unos transeptos de análisis y hicimos espectroscopía de rayos X y pudimos confirmar pues, la proporción de cobre metálico respecto a la de óxidos dentro de la pintura, y por lo tanto también pudimos identificar este proceso de intercambio iónico en las cerámicas antiguas. Insistí un poco más en el tema y fui a microscopía electrónica de transmisión para estudiar pues, la cerámica antigua, y identifiqué lo que serían estas nanopartículas para ver dónde se encontraban los diferentes estados de oxidación dentro de nuestra cerámica. Y pudimos ver pues, que la gran mayoría de la parte de nanopartículas es cobre metálico, que en algunas partes tendríamos cobre 1, ¿no? Cobre más 1, y tendríamos una cobertura sobreimpuesta oxidada de cobre 2, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo que pudimos determinar es que la cerámica reflejo metálico es un nanocomposite que es un compuesto a la escala nano. ¿Por qué se hacen nanocomposites? Pues para combinar las propiedades de 2 materiales diferentes en uno solo. No, tú combinas unas fibras con una matriz para darle una flexibilidad y una dureza, ¿de acuerdo? En este caso, el nanocomposite, ¿para qué servía? Pues para tener las mismas propiedades estéticas de un metal, ¿sí? Darle una apariencia más noble a la cerámica, de metalizado, ¿sí? Pero manteniendo las propiedades de lo que sería el vidriado de una cerámica, la impermeabilización, la cobertura, y enmascarar también lo que sería el cuerpo cerámico rojizo de la loza, con esta doble trampa de darle una apariencia blanca y después darle una apariencia más noble de metal. Entonces, es nanotecnología para realizar un nanocompuesto, para combinar las propiedades metálicas de propiedades cerámicas en una sola pieza, que serían estos platos de reflejo metálico. Claro, la curiosidad es que ellos hacían nanotecnología sin saber nanotecnología, y nosotros no lo hemos podido saber hasta que nosotros teníamos nanotecnología para ver que ellos sí que hacían nanotecnología, ¿no? Bueno, perdón, vale. Y finalmente el último caso de estudio sería las cerámicas áticas. Este es un proyecto que acabamos de empezar para estudiar pues, cómo quedan registrados lo que serían los campos magnéticos en la cerámica para su datación. La Tierra es un dipolo magnético gigante, que cuando lo que hacemos es generar cerámica, en el momento de cristalización de esta cerámica, si tenemos materiales susceptibles a ser magnetizados, magnetizan el campo magnético en el momento que se produció la cerámica.
Hemos hecho una colaboración con un amplio espectro de laboratorios y universidades de Grecia, Italia, de aquí de España en Barcelona, el Synchrotron Alba y en Alemania. Y lo que hicimos fue cortar cerámica ática, estudiar el vidriado, eso sería el cuerpo de cerámica, esto sería el vidriado. Podemos ver que el vidriado está especialmente enriquecido en hierro. Y si miramos este vidriado a escala nanoscópica, lo que podemos ver son diferentes tipos de nanocristales. Podemos ver desde hematita en verde a lo que sería también lo que sería magnetita en azul, ¿de acuerdo? No solo podemos determinar, identificar uniequívocamente lo que sería magnetita y hematites a escala nanos, sino podemos incluso determinar su orientación cristalográfica. También en reproducciones modernas de cerámica ática estamos comparando ática antigua, que era la muestra anterior, con ática moderna, reproducida en un atelier. Pudimos hacer el mapeado de estados de composicional, de estructuras cristalográficas y, además, en Alemania, lo que hemos hecho es determinar la orientación de los campos magnéticos en cada una de estas nanopartículas. Lo que podemos ver es, tal como los electrones son desviados al pasar por cerca de campos magnéticos a escala nano, podemos ver estos dipolos que, bueno, hasta cierto punto podemos decir que serían los dipolos del campo terrestre magnético que quedaron registrados en nuestra cerámica antigua, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el interés? Bueno, obviamente, quien ha hecho paleomagnetismo o datación paleomagnética, necesitamos la declinación y la orientación de las cerámicas, ¿no?, para realmente determinar su datación. Pero también lo que se utiliza en algunos casos es no solo la orientación del campo magnético, sino también la magnitud. En este caso, nosotros estamos interesados en intentar extrapolar la magnitud que ha quedado registrada en estas nanopartículas, donde la magnetización es heterogénea. Es difícil hacer la caracterización de arqueomagnética a esa pieza porque nos da un señal muy malo en laboratorios convencionales, y lo que intentamos hacer es desarmar esa complejidad estudiando las nanopartículas en sí mismas. Aquí podemos ver pues, cómo estas nanopartículas tienen este campo magnético y que se acoplan uno al otro y además siguen la orientación cristalográfica, ¿de acuerdo? Y bueno, la holografía electrónica, que es esta técnica para extrapolar el campo magnético de las nanopartículas, nos ha permitido pues, efectivamente ver cómo registran en los pigmentos que sirven para dar esta coloración negra y roja de las cerámicas áticas en el campo magnético terrestre, y que su posterior modelado nos permite determinar no solo la orientación, sino la magnitud, para su posterior correlación de la magnitud del campo magnético hace 2000 años, que cuando se produjo la cerámica, en comparación con el campo magnético registrado en reproducciones modernas de hoy en día en nuestros pigmentos, en nuestra cerámica réplica de ática, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente este sería el estudio de técnicas poco convencionales aplicado en cerámica. Se desvía un poco de las anteriores charlas, que era más de conservación, patrimonio, ¿no? Es más aplicación en arqueología y arqueometría. Y bueno, espero que haya sido de vuestro interés ver lo que se puede hacer en estudio. Estos materiales son bastante complejos, de hecho. Muchas gracias.